Buenas noches, te habla Julio Coco, microbeta de audio, 2 de mayo de 2019, cerebro, microbeta cerebro. Arranco este microbeta con una palabra de aliento y de fuerza a los miles de venezolanos que desde las 5 de la mañana del 30 de abril han estado en las calles manifestando, exponiéndose a la represión de la tiranía chavista. Tenemos en lo que va de lucha en estas 40 horas 3 asesinados confirmados, más de 300 heridos confirmados y al menos 200 presos y procesados penales. Para todos ellos, fortaleza, nuestro agradecimiento a las familiares de las víctimas. No tengo palabras, estoy sumamente dolido. No hay palabras, o sea, solamente fuerza y bueno, continuar hasta la victoria. La victoria y la justicia son el único premio para los mártires, ¿no? Recalco que tenemos 40 horas porque entendemos que todos estos eventos iniciaron el 30 de abril a las 5 de la mañana cuando Leopoldo con una escolta militar sale de la prisión de Casa por Cárcel, se va al distribuidor Altamira frente a la base La Carlota y el presidente Guaidó convoca a las calles. Eh, Todo esto quedó bien resumido en el microbeta Bolas del 30 de abril, que fue muy viral. Agradezco a todos los que nos ayudaron a que esas palabras llegaran. Y en ese microbeta dije muy claramente que se apoyaba la política con bolas, pero lo cerré con una reflexión que es que los pueblos vencen más por su inteligencia que por su bravura. Sin bolas no se desplaza una tiranía, pero sin cerebro es un suicidio y por eso este microbeta cerebro. Lo que vimos ayer y hoy, mientras estábamos en las calles tragando gas y esquivando balas, los que pudimos esquivarlas, algunos no pudieron, como el periodista Gregory Jaimes, a quien le envío un saludo y espero se recupere pronto. Mientras estábamos en las calles, vimos toda una movida política, sobre todo a nivel internacional, donde los voceros estadounidenses aseguraban que hubo negociaciones con factores militares y del Tribunal Supremo de Justicia con miras de un desplazamiento pacífico de Maduro del poder. Incluso se arriesgaron a decir que, que Maduro no se había entregado y se había montado en un avión porque los rusos le dieron apoyo y le pidieron que no lo hiciera. En la noche se convocó eh, para las manifestaciones del 1 de mayo en los mismos puntos que se habían dado, más represión. Siguió el día de ayer una represión desmedida, bestial. No dejaron que las marchas se concentraran, las batallas que hubo en, en Barquisimeto, en Zulia y en Altamira, en la autopista, en El Paraíso, en Caracas, en Cumaná, en distintos lugares. Fue una batalla campal, pero seguía toda la dinámica política, donde tenían como objetivo el quiebre militar. También lo señalé en el microbeta Bolas. Y donde también dije que yo nunca le he apostado al quiebre militar. De hecho, en nuestro microbeta recálculo, que lo puedes encontrar en mi canal YouTube, lo explico correctamente. Sin embargo, nos sumamos a esta jornada con pocas expectativas de victoria, pero con total convicción de que hay que luchar y eso es lo que hay que rescatar de estas 40 horas. El día de anoche, el presidente Guaidó no hizo una alocución. Nos quedamos con lo que dijo el mediodía desde el Unicentro de Marqués, que se convocaba un paro escalonado, nunca supimos cómo funcionaba, y que convocó a los empleados públicos a identificarse con una cinta azul o con una cinta tricolor en sus puestos de trabajo. Lo que vimos hoy es que la convocatoria de Guaidó en ese respecto no funcionó. Fueron muy pocos los empleados públicos que realmente se sumaron a esto porque definitivamente una estrategia riesgosa, una estrategia que desde mi ángulo muy humilde no es que te voten del trabajo, no estamos en el escenario de que vivieron los trabajadores de PDVSA, la gente del petróleo, a quien les envío un saludo, estén donde estén, porque creo que la mayoría está fuera del país. Es que hay persecución, es que hay amenazas, es que hay prisión, hay cárcel. Y
toda esta tesis de la calle sin retorno, no se dio ninguna directriz concreta para el día de hoy y por una parte merma la participación, hubo muy pocas protestas y manifestaciones en el país el día de hoy, pero donde las hubo fue por dibujo libre, porque no se le dijo qué hacer, dónde, cuándo y por qué y cuál es el objetivo. Ahora, el día de hoy, un día muy movido políticamente, un día donde muchos ciudadanos deciden replegarse de las manifestaciones y descansar un poco, porque fueron días muy intensos y fuertes a nivel psicológico, a nivel físico. Vimos más política comunicacional. En la mañana Maduro sale en una cadena, los militares se le arrodillaron y Padrino López, el líder militar de la tiranía chavista, sale diciendo que sí, que a él los Estados Unidos lo están intentando comprar. Entonces vemos que sí, que había un juego de presiones en proceso, unas negociaciones en proceso, y que debido al adelanto o producto de la ruptura de esto, se forzan todas estas acciones que por más que sea, es producto de una improvisación forzada. No critico la improvisación como tal, critico en todo caso la ausencia de una improvisación correcta. Y en ese sentido no nos queda duda entonces que el alto mando militar chavista, que estaba en negociaciones con la oposición, con los Estados Unidos, filtró toda la información, no solo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, sino al gobierno y aparato de inteligencia de Rusia, de China, de Cuba, de Irán y de Turquía, que son los grandes jugadores internacionales que le dan soporte a la tiranía chavista que lidera Nicolás Maduro. Cuando ayer incluso Abrams dice, mira, es que nosotros sí estábamos hablando y me apagaron el teléfono, bueno, yo creo que presumir la buena fe de los chavistas me parece un error. Y esta vez yo creo que no debemos condenar directamente a la dirigencia política nacional, porque lo que entiendo es que hubo una unificación producto de una decisión estratégica de los aliados internacionales de apostar al quiebre militar. Y nosotros salimos a las calles, y esto es lo que voy a decir, es muy doloroso, salimos a las calles desde hace 40 horas, sabiendo que éramos carne de cañón, sencillamente alineándonos a la política de los aliados internacionales, y eso hoy no funcionó. Todos salimos a las calles con la expectativa de que había una movida y que Maduro se iba, que de nuevo la campaña de la inminencia, y no fue inminente. No voy a decir que jugaron con nuestras ilusiones y esperanzas, porque no fue así, porque todos sabíamos a lo que fuimos, pues. El tema está en que entonces hoy, luego de esa cadena de Maduro, empieza una información que para mí es fundamental el día de hoy, y es que se publica que el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Mike Pompeo, se va a reunir con su homólogo ruso, Lavrov, en Finlandia la semana que viene para tratar el caso Venezuela. ¿Qué significa esto? Significa nada más y nada menos que esta es una negociación entre Estados Unidos, Rusia y nosotros en las calles aguantando la brutal represión de la tiranía chavista en la búsqueda de una fractura militar o en la búsqueda de que se puedan pactar unas elecciones con la tiranía chavista, que desconozco los términos en que eso se puede estar negociando. Y sí, ciertamente, los colaboracionistas y traidores de siempre de la MUD pudieran estar muy alegres por esta política, pero lo cierto es que es una política que está siendo liderada por los Estados Unidos. Y quien define que lo más sano para ellos y para nosotros es el quiebre militar, es la solución pacífica. De hecho, ayer todos los voceros estadounidenses y el presidente Trump hoy lo dijeron claramente, que ellos están apostando en principio a una solución política y pacífica, que no es lo mismo que democrática y constitucional, por supuesto. Incluso ayer Trump manifestó algo que finalmente, que lo haya dicho, me parece positivo. Trump dice que Maduro es un hombre fuerte. Y eso ya pone la perspectiva y la expectativa en otro plano. O sea, Maduro es un big player en todo esto. El tipo no es un tonto, el tipo no es un gafo. Es inteligente, es fuerte y es malo. Y entendiéndolo de esa manera, creo que tanto la dirigencia política nacional
Cómo los mismos aliados internacionales han venido subestimando a Maduro como tirano, han venido subestimando el poder y la nucleación de los generales narcotraficantes venezolanos. Hemos venido realmente, incluso desde la misma base social venezolana, tanto los que estamos dentro del país como los que están en diáspora y en exilio, hemos subestimado a la tiranía, y son tiranías porque son fuertes, porque son bravos y porque no les tiembla el pulso de hacer lo que les corresponde. Y tanto que el hacer le corresponde que esas palabras de Diosdado el día de ayer, diciendo, sacaron a la gente a la calle buscando muertos y no se los dimos. Bueno, hubo 3 asesinados, nos mataron de nuevo a 3. Pero no es una cifra que justifique una acción militar internacional ni que justifique un pronunciamiento de militares que son parte del régimen. No es que los generales venezolanos le dan soporte a Maduro. Ellos son parte del problema. Y en ese sentido, nuestros aliados internacionales tienen que tener un momento de reflexión y de decir, oye, vale, nosotros tenemos que jugar a otros niveles de fuerza, otros niveles de presión, pero del mismo tiempo otros niveles de acompañamiento al pueblo venezolano, y evidentemente que hay una redefinición de la estrategia de la dirigencia política nacional. Porque entonces vimos que le dictaron la orden de captura a Leopoldo, que está en la embajada de España, el DGCIN, fuerzas militares del régimen, asedian la embajada de España, sale Leopoldo y da unas declaraciones, donde Leopoldo dice que hay una coalición internacional, donde dice que sí se está trabajando por unas elecciones después del cese de la usurpación, donde también dice que él se reunió con un conjunto de militares y jueces en su casa por cárcel. Y más allá de la valoración que podemos hacer o no de la declaración de Leopoldo, lo cierto es que sigue Leopoldo apostando al quiebre militar, y con algo que me parece grave el día de hoy. Juan Guaidó no ha hablado, y el presidente encargado de Venezuela, legitimado por la comunidad internacional, por 52 países que le apoyan, y en todas las encuestas con más del 70% que lo reconoce como presidente en suelo nacional, es Juan Guaidó, es el presidente. Y que no haya salido a hablar hoy y que hayan hecho la convocatoria de Calle Sin Retorno y que hoy no se haya dado un pronunciamiento sobre cuáles son las próximas acciones para el pueblo venezolano y cuáles son las recomendaciones y solicitudes a la comunidad internacional, nos deja muy mal parados a todos, y por eso este da un anímico de hoy. Este microbeta cerebro se trata de que tenemos que tener cerebro en 3 niveles. El primer nivel de cerebro es el nuestro. Nosotros estamos comprometidos con esta lucha. Nosotros vamos para adelante unidos, pero no podemos seguir siendo carne de cañón bajo un presupuesto que está fallando. Y por eso te invito a ver el microbeta recálculo. Lo segundo, la dirigencia política nacional necesita realmente un momento real de reflexión y análisis sobre la factibilidad real del quiebre militar. Eso es lo segundo. Y el tercer nivel de cerebro lo necesitan los aliados internacionales, liderados por Estados Unidos, que entiendo que han subestimado a Maduro, han subestimado a Rusia. Y parece que no aprenden la lección de lo que le ocurrió en Vietnam, donde luego de un tremendo proceso de negociaciones, donde hubo amenazas de bombardeos nucleares con el dictador de Corea del Norte, Donald Trump fue a Vietnam a firmar el acuerdo de la desnuclearización de la península de Corea, y el dictador de Corea no le firmó. Esto es un déjà vu de lo que pasó con el dictador de Corea, que después que negociaron le patea la mesa y le dice no firmo. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene que recuperar algo que en mi opinión es fundamental en este proceso. Estados Unidos tiene una doctrina que reza lo siguiente: no negociamos con terroristas. Una cosa es la negociación política, que es normal. Yo nunca voy a criticar las negociaciones políticas. Una cosa incluso es la negociación que se dan con los criminales comunes, con los narcotraficantes, con los estafadores, que bueno, negocian a cambio de información, bueno, para detener una organización delictual completa. Esas negociaciones también son normales y son en pro del bienestar de la sociedad. Pero con los terroristas no se negocian, porque los terroristas, en su primer aspecto, es que no cumplen los acuerdos. El segundo aspecto de los terroristas es que para ellos es más importante su posición y su convicción de poder que el bienestar de su propia organización.
Por eso siempre los terroristas están dispuestos a inmolarse. Y el tercer punto fundamental de los terroristas es que los terroristas tienen espíritu de cuerpo, son profundamente unidos entre ellos. Fracturar una organización terrorista es prácticamente imposible. Y en ese sentido, creer que la tiranía venezolana es una dictadura política convencional o es una dictadura militar. Incluso muchas tesis que señalan que el régimen chavista es una organización criminal, es un diagnóstico que dice, bueno, yo puedo negociarlo con los criminales, pero si se diagnostica que el régimen venezolano tiene características terroristas, yo creo que desde esa perspectiva se puede entender mejor el asunto. Si estamos tratando como terroristas, la forma como se trata con ellos es distinta y no es política, es suprapolítica. Y en este sentido, si la organización que conocemos como PSV realmente cuenta con un respaldo directo de organizaciones terroristas y de gobiernos que son proclives a apoyar a organizaciones terroristas, definitivamente el marco conceptual sobre el cual se hacen las estrategias y se diseñan los objetivos factibles es completamente distinto. En ese sentido, amigo venezolano, amiga venezolana que me oyes, entiendo muchas frustraciones el día de hoy, yo mismo las tengo, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma para dar estas palabras, pero lo que también es cierto es que nosotros no podemos seguir siendo los estúpidos de la partida, siendo los principales afectados. Porque somos nosotros los que nos estamos muriendo de hambre, somos nosotros a los que nos reprimen, somos nosotros los que no tenemos electricidad, somos nosotros los que tenemos la crisis económica más grande de la humanidad, somos nosotros los que no tenemos que comer. Y aunque estamos completamente dispuestos a la lucha y a la manifestación, oye, sin tener comida, sin tener electricidad, con una represión desmedida y sin ningún tipo de apoyo, solamente somos carne de cañón en una estrategia que no sabemos si va a funcionar. Y hoy el pueblo venezolano necesita confianzas. Necesitamos confiar en nosotros mismos, necesitamos confiar en la dirigencia política y en el presidente Guaidó y necesitamos confiar en los aliados internacionales. Pero de allá para acá, los aliados internacionales no están generando la confianza y la dirigencia no está generando la confianza. Y esta es una reflexión inmediata que tenemos que hacer y que tenemos que decirle a la dirigencia que nos oiga. Esto no basta con pedir una intervención. Yo creo que hace falta una reflexión real, estratégica en todo lo que está pasando. Y en ese sentido, responsablemente Julio Jiménez Heller, Julio Coco, con este microbeta cerebro, te pido que tengas cerebro a la hora de tomar cualquier decisión. Desde la decisión de salir a manifestar mañana o no, hasta la decisión de emigrar o no. Estamos en un momento muy delicado donde todos tenemos una alta urgencia de que esto se resuelva, pero no se está resolviendo en los términos y tiempos que necesitamos. Se está resolviendo o se intenta resolver en los términos y tiempos de unos factores de poder para los cuales, por lo visto, nuestra vivencia, nuestra experiencia en las calles, nuestra experiencia de vida no está siendo tomada en cuenta. Esto más que una crítica es una reflexión a usted, amigo venezolano, que está desesperado porque se acabe esto. Y es una reflexión a los que hemos estado en el asfalto manifestando. Es una reflexión para nuestra gente en otros puntos del mundo, venezolanos en diáspora, que están sumamente preocupados y en vilo por lo que estamos viviendo acá. Pero sobre todo es un llamado a los factores de poder de Venezuela. Hace falta cerebro. Te habló Julio Coco, microbeta, 2 de mayo 2019, cerebro. Repito, sin bolas no vamos a desplazar a la tiranía, pero sin cerebro es un suicidio.